Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer este cardigan a 2 agujas para mujer. Es muy fácil tejerlo y muy original. Está formado por 2 tiras de diferente largo y diferente ancho que al unirse forman un cardigan que resulta muy cómodo y abrigador. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que aquí en la parte superior de su pantalla aparece la instrucción que corresponde a cada talla, mientras yo lo iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para tejerlo son lana en grosor 4 o grosor medio. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 5.5 milímetros, una horquilla, 2 marcadores, una aguja lanera y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este cardigan. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está allá abajo. Para empezar a tejer, con las agujas de 5.5 milímetros vamos a montar 58 puntos. Vamos a ponerlas dobles para montar los puntos. Yo lo hago de la siguiente manera para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material. Lo que hago es simplemente enrollar la lana en las 2 agujas, en este caso, tantas veces como puntos necesite. Como necesito montar 58 puntos, enrollo la lana en las 2 agujas 58 veces. 58 veces enrollé la lana. Ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, para montar los puntos, bueno, cada quien los puede montar como sepa, como esté acostumbrado. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con la hebra de lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, hago un aro. Ese aro lo introduzco por las 2 agujas. Ahora, con la lana que tengo en la mano izquierda, doy una lazada sobre las 2 agujas. Saco el aro y tiro. Y ya tengo el primer punto. Lo sujeto un poquito porque ese se me va si lo suelto. Otra vez, hago un aro, lo meto por las 2 agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Ahora sí ya me quedaron fijos los 2 puntos. Otra vez, hago un aro, lo meto, doy lazada, saco el aro y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 58 puntos. 57 y 58 puntos. Muy bien. Hacemos un nudito aquí para que no se nos alargue el primer punto. Ya está. Y ahora vamos a sacar una de las 2 agujas. Ya está. Sacamos una de las 2 agujas y así nos quedan los puntos muy flojitos. Así los queremos. Ahora vamos a empezar a tejer. Vamos a distribuir los puntos. Vamos a empezar a tejer en punto de arroz doble. Van a ver que es un punto muy sencillo. Antes de empezar a tejer y hacer la distribución de los puntos, etcétera, les quiero mostrar lo que vamos a hacer. Este es el punto de arroz que va a ambos lados de nuestra tira. Simplemente vamos a tejer una tira de 1,40 de largo, es muy sencillo, que lleva punto de arroz en ambos lados y lleva también una espiga. Todo es muy fácil de hacer. La espiga no está centrada porque así la necesitamos. Después ya ustedes solos entenderán por qué la queremos en esa situación y no bien centrada. Lo que les quiero explicar es, o indicar, enseñar, es que tenemos 2 tipos de borde diferentes.
En este lado vamos a tener un borde muy liso, muy parejo, que forma unas cadenitas, muy parejito. Este va a ser un borde de remate y este va a ser el borde que nos va a servir para hacer las costuras de nuestro cardigan, de nuestra prenda. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr esos bordes diferentes? Pues esto es muy sencillo. Esto lo logramos trabajando de diferente manera los puntos de orilla. Nuestra tira tiene un punto de orilla de cada lado. El primer punto de cada vuelta invariablemente lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Salvo la primera vuelta. Cuando empecemos a tejer la primera vuelta hay que tejerlo porque es la primera vuelta. Después ya no. Siempre lo vamos a deslizar. Ahora, el secreto para lograr estos bordes diferentes está en el último punto. Cuando vamos envuelta por el derecho de la labor, el último punto lo vamos a tejer siempre de derecho retorcido. Y cuando vamos envuelta por el revés de la labor, el último punto siempre lo vamos a tejer de revés. Y haciendo esas dos acciones diferentes, vamos a lograr este final, este remate o este resultado en nuestro trabajo. Se los voy a ir explicando de cualquier manera conforme vayamos tejiendo cada vuelta, se los voy repitiendo para que nos quede muy claro. Dicho lo anterior, ahora sí, vamos a empezar a tejer. Les recomiendo tener a la mano dos marcadores que nos van a servir para marcar muy bien dónde va a ir la espiga y no tener que estar contando y contando puntos. Entonces ahora sí vamos a empezar a tejer. El primer punto, punto de orilla, esta es la primera vuelta, entonces sí lo tejo de derecho. Después ya no lo voy a tejer, solo lo deslizo. Muy bien, y ahora vamos con el punto de arroz doble. El patrón del punto de arroz doble es muy sencillo, es simplemente tejer 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. 1 y 2. Continuamos repitiendo siempre ese mismo patrón, 2 derechos y 2 reveses. Vamos a continuar así hasta que completemos 28 puntos. 25, 26, 27 y 28 puntos en punto de arroz. Ahora vamos a poner un marcador. Y a continuación vamos a tejer 8 puntos en punto jersey, que son los que corresponden a la espiga. El punto jersey consiste en que cuando vamos envuelta por el lado derecho de la labor, tejemos los puntos de derecho. Y cuando vamos por el revés de la labor, los tejemos de revés. Es muy sencillo. Así que tejo 8 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de derecho. Y vuelvo a poner otro marcador. Ya está. Y ahora vamos a continuar con los puntos que nos quedan en punto de arroz doble. Entonces empiezo con mi patrón, 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así hasta terminar la vuelta. Nos quedaban 20 puntos de este lado en punto de arroz doble más el punto de orilla. Así que vamos a continuar. Terminamos con 2 puntos de revés. Ahí acabamos el patrón del arroz doble. Y el último punto, cuando vamos envuelta por el derecho de la labor, lo vamos a tejer siempre de derecho retorcido. Esto quiere decir que vamos a tomar la patita de atrás del punto. En vez de tomar esta patita, tomamos la que está por detrás y lo tejemos de derecho. Eso es derecho retorcido y es para que nos quede más apretadito el borde. Entonces, esta fue la primera vuelta. Vamos a hacer la vuelta número 2. La vuelta número 2 es por el revés de la labor, es vuelta par. Bueno, todas las vueltas pares, todas las vueltas por el revés, las vamos a tejer tejiendo los puntos como se presentan. Es decir, bueno, tengo mi primer punto, el punto de orilla, que ya saben que lo deslizamos
siempre de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Ahora sí ya deslizamos, así. Y ahora los puntos los tejo como se me presentan. Que tengo derecho, pues tejo derecho. Luego tengo 2 puntos de revés, pues los tejo de revés. Y así continuamos hasta llegar al marcador. Tejemos simplemente los puntos como se nos presentan. Llegamos al marcador, lo pasamos y ahora los puntos de la espiga, esos 8 puntos, los tengo de revés y voy envuelta por el revés y son en jersey. Entonces los tejeré de revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de la espiga. Paso el marcador y continúo tejiendo los puntos simplemente como se me presentan. Termino la vuelta y ahora el último punto, el punto de orilla del final de la vuelta, cuando vamos envuelta por el revés de la labor, lo vamos a tejer de revés. Entonces, así como está, simplemente tomo mi punto de revés y lo tejo. Y ya está. Vamos a ver ahora cómo hacemos la vuelta número 3. En esta siguiente vuelta, que sería la tercera vuelta de nuestra labor, fíjense, en todas las vueltas impares, lo que vamos a hacer con el punto de arroz doble es cambiar el patrón, invertir el orden. El primer punto, punto de orilla, lo deslizamos. Y ahora, yo tengo 2 derechos, pues los voy a tejer de revés. 1 y 2. Y luego me siguen 2 reveses. Pues yo los voy a tejer de derecho. 1 y 2. 2 derechos, entonces yo los tejo de revés. 2 reveses que yo tejo de derecho. El punto de arroz es el punto que está contradiciendo todo el tiempo. Cada vez que hay una vuelta por el derecho de la labor tenemos que cambiar el orden. Donde hay derechos tejo reveses, donde hay reveses tejo derechos. Y así continuamos hasta que lleguemos al marcador. Lo pasamos simplemente y los puntos que corresponden a la espiga los tejemos de derecho. Estamos en vuelta de derecho, así que los tejemos de derecho porque esos van en punto jersey. Paso mi marcador y continúo en punto de arroz, invirtiendo el orden. Si tengo derechos, tejo reveses, y si tengo reveses, tejo derechos. Y así hasta terminar la vuelta. Llegamos al final, 2 puntos de derecho y el último punto de derecho retorcido, porque voy en una vuelta por el derecho de la labor. Aquí está mi hebra que me indica que este es el derecho. Hacemos la vuelta por el revés, es vuelta impar, entonces quiere decir que simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presentan. Deslizo el primero y luego tengo 2 reveses, pues tejo 2 reveses, luego 2 derechos, como se me presentan, y los puntos de la espiga los vamos a tejer de revés, así que continuamos tejiendo toda la vuelta. Terminamos, último punto, como voy envuelta por el revés de la labor, lo tejo de revés. Ya está. Y ahora vamos a empezar otra vez una vuelta por el derecho de la labor. Quiere decir que vamos a invertir el orden del punto de arroz doble. Así que deslizo el primer punto y luego yo tengo aquí 2 puntos de revés. Los voy a tejer de derecho. 1 y 2. Ahora siguen 2 puntos de derecho, los tejo de revés. Y así vamos a continuar. Cuando lleguemos a los puntos de la espiga, los tejeremos de derecho y después continuamos con nuestro punto de arroz doble, que repito, soy muy repetitiva, pero es sobre todo por aquellas personas que van empezando en este mundo del tejido. Hay que repetir mucho que cuando tejemos una vuelta por el derecho de la labor en arroz doble, invertimos el orden de los puntos. Entonces terminamos esta vuelta
Muy bien, último punto de derecho retorcido para que se nos vayan formando nuditos en este lado de la labor. Hacemos la vuelta por el revés de la labor. Ya saben, tejemos los puntos simplemente como se nos presentan y los puntos de la espiga los tejemos de revés. Muy bien, terminamos esta vuelta. Último punto, como voy en vuelta por el revés, lo tejo de revés. Ya está. Ahora vamos a empezar la que sería la vuelta número 7. Llevamos 6 vueltas para los que van empezando nuevamente. ¿Cómo sé que llevo 6 vueltas? Bueno, es muy fácil contar las vueltas cuando tejemos en punto de arroz porque cada cuadrito son 2 vueltas. Entonces aquí llevo un cuadrito 2, otro 4 y otro 6 vueltas. Y si no, podemos contar las cadenitas aquí en la parte que estamos tejiendo en jersey, la parte de la espiga. Contamos cadenitas o V's. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Llevo 6 vueltas. Voy a empezar la que será la 7ª vuelta. En esta vuelta ya vamos a hacer el cruce de los gajos para formar la espiga. Fíjense muy bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar tejiendo nuestros puntos en punto de arroz doble. Eso lo hacemos normal. Como voy a empezar una vuelta por el derecho de la labor, me toca invertir el orden. Entonces deslizo el primero y ahora tengo derechos, tejo reveses. Vienen reveses, tejo derechos, así hasta llegar al marcador. Llegamos y lo pasamos. Muy bien. Y ahora, para poder hacer la espiga necesitamos ayudarnos con una horquilla o con una aguja auxiliar, lo que tengan por ahí a la mano. Entonces, en la horquilla vamos a poner los 2 puntos que siguen en la aguja izquierda. Los pongo en la horquilla y los dejo caer hacia atrás de la labor, donde yo no los veo. Ahí están, colgando. No pasa nada. Ahora tejo los 2 puntos que siguen. 1 y 2. Regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda. Queda jaladito. Así es normal, no pasa nada. Tejo esos 2 puntos de derecho. Y ahora los 2 puntos que siguen los pongo otra vez en la horquilla, pero los dejo caer ahora por delante de la labor, donde yo los veo. Y tejo de derecho los 2 puntos que siguen de la aguja izquierda, 1 y 2. Regreso a la aguja izquierda los puntos que puse en la horquilla y los tejo de derecho, 1 y 2. Eso es todo, ya quedó lista mi espiga. Ahora paso el marcador y continúo tejiendo los puntos que me quedan en punto de arroz doble. Como voy en vuelta de revés, de derecho, hago los puntos al contrario de cómo están. Tengo derechos, tejo reveses y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta de derecho retorcido, ya está. Y está donde hicimos el cruce de los gajos para formar la espiga. En lo que se refiere a nuestra punta de fantasía o a la espiga, la vamos a considerar como la vuelta 1, donde hicimos el cruce de los gajos, esa es la vuelta 1. Entonces vamos a hacer la vuelta número 2, que es por el revés de la labor, y simplemente vamos a tejer los puntos como se presentan. Llego al marcador y los puntos de la espiga, pues igual los tejo como se presentan, de revés. Para los que van empezando, no se preocupen porque aquí nos van a quedar así como hoyitos en donde hicimos los cruces de los gajos. Es normal, después el tejido solito se va a acomodar. Entonces tejemos los 8 puntos que corresponden a la espiga de revés y continuamos ya con los puntos en punto de arroz. Como es vuelta por el revés, tejemos los puntos como se presentan. Terminamos esta vuelta. Último punto de revés, el punto de orilla.
Y entonces acabamos de terminar la que será la vuelta número 2. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3. En la vuelta número 3, que la tejemos por el lado derecho de la labor, simplemente tejemos los puntos de la espiga como se nos presentan de derecho. Luego seguirá la 4, los tejeremos de revés. En la 5, otra vez de derecho. Y en la 6, por el revés, otra vez los puntos de la espiga de revés. Y cuando vayamos a empezar la vuelta número 7, la que sería la número 7, volvemos a hacer la vuelta número 1. Entonces vamos a tejer ahorita hasta la vuelta número 6. Tejimos la 1 donde hicimos el cruce de los gajos y acabamos de tejer la 2. Tejamos 3, 4, 5 y 6. Bueno, ya tejí esas 6 vueltas, completé 6 vueltas desde que hice el cruce de los gajos de la espiga. Y aquí podemos contar igual cadenitas. Aquí está el punto donde hicimos el cruce. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya terminé esas 6 vueltas. Entonces, en esta vuelta que viene, me toca nuevamente hacer ese cruce de los gajos. Lo voy a hacer con ustedes para que nos quede bien claro. Empezamos, vuelta de derecho, invierto el orden del punto de arroz. Ese no va a cambiar, siempre es igual como vamos a tejer el punto de arroz doble. Llegamos al marcador. Volvemos a tomar la horquilla y ahora paso el marcador. Los primeros puntos que están en la aguja izquierda los voy a poner en la horquilla y los dejo caer por detrás de la labor. Dejo los puntos que siguen, 1 y 2. Regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho, 1 y 2. Ahora pongo en la horquilla los puntos que siguen y los dejo caer, pero por delante de la labor donde yo los veo. Tejo los siguientes 2 puntos, regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los dejo de derecho. Paso mi marcador y continuamos tejiendo en punto de arroz. Terminamos la vuelta y ya está. En este punto estamos ahorita entonces. Ya hicimos el segundo cruce de los gajos de la espiga. Ya nació otra espiga. Esta que acabamos de hacer es entonces otra vez la vuelta número 1. Volvemos a hacer la vuelta 2 por el revés, la 3 por el derecho, la 4 por el revés, la 5 por el derecho y la 6 por el revés. Y cuando volvamos a empezar por el derecho, volveremos a hacer un cruce, es decir, volvemos a hacer la vuelta 1. Y así vamos a continuar tejiendo. Aquí tejeremos punto de arroz constantemente a un lado y al otro. Y en la espiga continuamos repitiendo constantemente de la vuelta 1 a la 6 y de la 1 a la 6. Y vamos a continuar tejiendo así hasta que nuestro tejido mida desde aquí, desde el borde inferior hasta la aguja 70 centímetros. Cuando lleguemos a esos 70 centímetros, les indico cómo vamos a continuar. Muy bien, ahora que ya llegamos a 70 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja y terminamos una vuelta número 6 de la espiga, vamos a continuar tejiendo igual básicamente. Lo único que vamos a cambiar es la dirección de la espiga. Hasta ahorita nuestras espigas van abriendo hacia la derecha. Y a partir de aquí vamos a hacer un cambio para que nuestras espigas vayan en el sentido inverso. Es muy sencillo, fíjense bien. Ya llegué a la espiga, paso mi marcador y entonces pongo los 2 primeros puntos en la horquilla como siempre. Pero ahora en vez de dejarlos caer hacia atrás de la labor, los dejo caer hacia adelante. Los cruzo a la inversa. 1 y 2. Ya tejí los 2 puntos que siguen, regreso los 2 puntos que tenía en la horquilla,
los pongo en la aguja izquierda y los tejo de derecho. Y ahora pongo en la horquilla los 2 puntos que siguen, que antes los dejaba caer hacia adelante, pues ahora los dejo caer hacia atrás. Y simplemente tejo los 2 puntos que siguen, regreso los de la horquilla y los tejo y ya está. Ese es el cambio, que antes los 2 primeros puntos los dejábamos caer hacia atrás, ahora los vamos a dejar caer hacia adelante. Y los segundos puntos que ponemos en la horquilla, si antes los dejábamos caer por delante, ahora los dejamos caer por detrás. Invertimos el cruce, eso es todo. Y ahora sí ya continuamos tejiendo hasta que completemos otros 70 centímetros. Bueno, pues ahora sí, ya tejí otros 70 centímetros, completé el 1,40 o 140 centímetros, tengo el mismo número de vueltas desde aquí donde cambiamos el sentido de las espigas de lo que había tejido del principio hasta la mitad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Acabo de terminar una vuelta número 6 de las espigas, es decir, ahorita me tocaría volver a hacer cruce de espiga, pero ya no lo vamos a hacer, simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Vamos a ir tejiendo los puntos como nos toca, de acuerdo a la puntada de arroz doble. Entonces, el primer punto lo deslizamos, luego nos tocaría tejer de revés, ese sería el orden del punto de arroz. Entonces tejo mi punto de revés y después remato, monto el primero que tejí o que deslicé en este caso y lo remato. El segundo me toca también tejerlo de revés, tejo y remato. Ahora me toca, de acuerdo a la puntada, tejer de derecho. Entonces tejo derecho y remato, tejo derecho y remato. Cuando rematamos la labor, siempre tenemos que tratar de conservar la misma tensión que hemos aplicado durante toda nuestra labor. No apretamos más ni tampoco aflojamos más. Queremos que nos quede bien parejito. Y cuando lleguemos a los puntos de la espiga, estos simplemente los tejemos de derecho, como van, y los vamos rematando. Ahí no hay punto de arroz, simplemente de derecho. Y así continuamos hasta terminar. Llegamos al final, el último punto, igual de derecho retorcido y rematamos. Ya está. Listo. Y ahora simplemente cortamos la hebra y la pasamos por aquí. Y ya está. Ya terminamos esta parte. Vamos a hacer la otra tira que nos hace falta. Bueno, ahora para tejer la segunda tira que necesitamos para fabricar nuestro cardigan, esta es muy sencilla, es toda en punto de arroz doble, pero ya no lleva espiga. Vamos a montar 50 puntos y una vez que los tenemos montados, vamos a empezar a tejer directamente en punto de arroz doble. Vamos a hacer lo mismo que en la otra tira en cuanto a los puntos de orilla. El del principio de cada vuelta siempre lo deslizamos sin tejer de la aguja izquierda a la derecha, salvo esta primera vuelta donde sí lo tejemos porque es la primera vuelta. El último punto de cada vuelta es el que cambia. Cuando vamos por vuelta del derecho de la labor, el último lo tejemos de derecho retorcido. Y cuando vamos en vuelta por el revés, el último punto lo tejemos de revés, porque queremos que se nos formen esos bordes diferentes en la tira. Entonces vamos a empezar a tejer. Tejemos este primer punto de orilla porque es la primera vuelta. Después ya saben que ya no lo tejemos. Y ahora empezamos con nuestro patrón de arroz doble, 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y repetimos el patrón toda la vuelta, 2 derechos y 2 reveses.
Terminamos con 2 puntos de revés y el último punto de derecho retorcido porque voy en vuelta del derecho. Hacemos la vuelta por el revés de la labor, ya saben, tejemos los puntos como se nos presentan. El primer punto de orilla, si ya lo deslizamos, y ahora tejemos como se presentan los puntos. Terminamos esta vuelta por el revés de la labor. El último punto, como voy en vuelta por el revés, lo tejo de revés. Muy bien. Y ahora continuamos tejiendo en punto de arroz. Llegamos otra vez a una vuelta por el derecho de la labor. Quiere decir que vamos a invertir el orden. Deslizo el primero y si tengo derechos, tejo reveses. Y si tengo reveses, tejo derechos. Y así vamos a continuar tejiendo nuestra tira hasta que mida 80 centímetros. Cuando lleguemos ahí les indico qué vamos a hacer. Y una vez que lleguemos a los 80 centímetros del borde inferior hasta la aguja, lo que vamos a hacer es simplemente cerrar los puntos. Vamos tejiendo, acuérdense cómo nos toca. Seguimos el orden de nuestra puntada y vamos cerrando flojito. Deslizo el primero, tejo el que sigue y remato, el que sigue y remato, y así hasta terminar. Bueno, una vez que acabamos de cerrar todos los puntos, ya tenemos lista la segunda tira. Esta mide 80 centímetros de largo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir las dos tiras de la siguiente forma. Bueno, aquí tenemos nuestras tiras a escala. Entonces lo que vamos a hacer es marcar el centro de cada una de las dos tiras y ahí vamos a poner un marcador. Vamos a hacer una costura de aquí hasta acá. Así vamos a armar nuestro cardigan. Ahora bien, ya tenemos aquí entonces las dos tiras. Les recuerdo que cuando tejimos cada tira, un lado del borde lateral nos quedó con cadenitas y el otro nos quedó con nuditos. Bueno, pues el de los nuditos, como les dije en su momento, es el que vamos a utilizar para hacer nuestra costura. Entonces yo ya tengo fijos los dos puntos centrales de cada tira. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir alineando nudo con nudo. Si se fijan, aquí se ve claramente un nudo, otro nudo, otro nudo. Así los vamos a ir alineando con mucha paciencia hasta que lleguemos a donde termina la tira que es más corta, la de 80 centímetros, y ahí vamos a unirlos, a poner con un marcador, con un segurito, los unimos. Y ahora entonces ya sabemos que nuestra costura empieza aquí y va a llegar a la mitad y después va a venir a terminar hasta el otro lado donde ya fijé, ya uní las dos tiras. Esto es para que me quede súper parejo, que no me quede nada movida mi costura. Ahora sí, vamos a ver, les voy a indicar cómo hacemos esa costura. Vamos a utilizar una aguja lanera, la enhebramos. Muy bien. Y ahora vamos a empezar. Voy a pasar la hebra que tengo. Esta es la hebra que dejé cuando terminé de cerrar la segunda tira, pero si ustedes la cortaron, no se preocupen, simplemente tomen una hebra nueva y vamos a empezar a unir. No pasa nada por eso. Aquí empieza, entonces ahí voy a meter mi aguja y en el nudito de enfrente. Vamos a utilizar los nudos que se nos generaron al coser, al terminar de tejer cada lado. Esos son los que vamos a utilizar. Ya quito mi marcador. Entonces voy a ir nudo por nudo. Empecé de este nudo a este. Ahora tomo este nudo y tomo el nudo de enfrente. Y paso con mucho cuidado, mucha paciencia, mi hebra. Yo la dejé muy larga para que no me falte.
Ahí está. Y ahora voy al nudito que sigue de aquí para acá. Y volvemos a pasar. Siempre vamos jalando. ¿Por qué? Porque se nos puede fruncir la costura y no queremos que se frunza, queremos que quede muy flojito. Y ahora voy al nudo que sigue y el nudo que sigue. Y eso es todo. Así de fácil es la costura que vamos a hacer para unirlo. Como ya fijamos muy bien con seguros los dos extremos y la parte central, entonces ya no hay problema. Simplemente vamos nudo por nudo y nos va a coincidir perfectamente. Entonces así, repito con mucha paciencia, vamos a terminar toda la costura. Vamos terminando. Ya está. Y aquí está el último. Ya podemos quitar nuestro marcador. Entonces tomamos el último y ya está. Y ahora simplemente vamos a hacer un remate. Vamos a pasar por aquí mismo la aguja. Ahí está. Lo vamos a pasar para la parte de atrás. Aquí. Hacemos un pequeño rematito. Y perdemos la hebra. Ya está. Y cortamos. Así vamos a perder todas las hebritas que nos quedaron en cada una de las tiras. Hay que esconderlas para que se vea bien. Entonces, bueno, pues aquí tenemos cómo nos quedó la costura. Queda perfecta y va a causar un efecto muy interesante en nuestro cardigan. Muy bien, solo nos falta hacer una pequeña costura para formar las bocamangas. Aquí tengo ya las dos tiras, voy a poner así la labor por el revés. Aquí sé que es el revés porque la espiga me queda exactamente al revés. Entonces voy a poner, aquí tengo la tira de 80 centímetros, la tira corta y aquí está la tira larga. Bueno, la forma como vamos a hacer esa costura es así. De aquí yo doblo hacia acá y aquí es donde vamos a hacer una costura de aproximadamente unos 10 centímetros y con eso vamos a formar una boca manga que va a quedar así como esta que tengo aquí. Yo ya lo cosí. Aquí tenemos la costura y así nos va a quedar. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esa costura. Repito, lo tenemos así, nuestras dos tiras, tira larga, tira corta, las doblo hacia acá y así voy a hacer la costura aquí, 10 centímetros aproximadamente. Bueno, aquí vamos a tener de un lado nuditos y de este lado tenemos el principio de la labor, el montaje de los puntos. Entonces vamos a ir metiendo nuestra aguja más o menos igual que lo hicimos en la otra costura, en la parte donde teníamos cadenitas. Entonces vamos a empezar. Vamos a unir primero hacia este lado, entonces pasamos la aguja así. Y ahora de este lado sí está fácil porque tomamos el nudito. Aquí tenemos nuditos. Entonces tomo el nudito y lo paso. Ya está. Ahora del otro lado, la siguiente cadena que tengo, la abro así y paso mi aguja. Y me voy al nudito de este lado. Y ahora hacia este lado. Aquí está, entonces de aquí me vengo para acá. ¿Se fijan? Me va a quedar más o menos igual que la costura que hicimos de tira con tira. Entonces de ahí me vengo nuevamente al nudito que sigue. Y así vamos a continuar hasta que la costurita mida aproximadamente unos 10 centímetros.
Al llegar a los 10 centímetros de nuestra costura aproximadamente, entonces simplemente vamos a rematar. Aquí está mi hebra y entonces la voy a regresar para acá. Aquí voy a hacer un pequeño remate y perdemos la hebra ya simplemente. Ahí está. Ya está. Pero así, acuérdense que tenemos que perder todas las hebritas que nos fueron quedando a lo largo de nuestra labor. Y ahora vamos a ver cómo nos quedó este cardigan. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un cardigan muy original, ya vieron que fue muy sencillo tejerlo, solo 2 tiras y bueno, el punto de arroz doble que luce muchísimo y esta espiga que además tuvimos el cuidado de hacer el cambio del sentido de la espiga a la mitad para que nos quedara igual en ambos lados. Son detalles pequeñitos pero que le dan mucho valor a nuestro cardigan. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.